El defensor del pueblo en Venezuela dijo en los últimos 2 meses han sido deportados más de 3.000 colombianos del país venezolano, pero aseguró que no son residentes, sino que han ingresado de forma ilegal a este territorio. Beatriz Adrián, corresponsal de Noticias Caracol en Caracas, nos preparó este informe. En horas de la mañana de hoy, el defensor del pueblo, Tarek William Saab, de una rueda de prensa recientemente llegado de la ciudad de Bogotá, aquí en el país, habló sobre el número de deportados que han salido de Venezuela hacia Colombia. En opinión del defensor, los medios han pretendido sembrar una matriz negativa contra Venezuela e informó la cifra de deportaciones realizadas por las autoridades venezolanas entre abril y mayo 2015. En los últimos 2 meses, tenemos una cifra de 3.571 personas que han entrado de manera ilegal en calidad de ciudadanos colombianos sin cédula, sin ningún tipo de identificación, que según la legislación venezolana han sido deportados. Y la sede de la Defensoría del Pueblo está muy cerca del Ministerio de Interior y Justicia, donde en horas de la mañana se presentó una protesta de estudiantes y vecinos de la parroquia Candelaria en el centro de la ciudad capital por el asesinato de 2 jóvenes en horas de la noche en este lugar. Los azotaron y los tirotearon dentro del carro. El carro se estrelló y ellos se fueron. Y el ministro de Interior y Justicia dio una rueda de prensa en la que adjudicó los hechos delictivos a las BACRIM, bandas integradas por paramilitares. Que no es un problema de AMPA común, es el uso del AMPA común por los paramilitares. Explicó que han desarticulado varias bandas de paramilitares que usan doble cedulación y se escudan en fachadas de sindicalistas y obreros. Desde Caracas, Venezuela, Beatriz Adrián, Noticias Caracol. Una explosión e incendio de un aislador de una subestación en República Dominicana fue el responsable del apagón general que afectó este sábado al país, debido a que sacó del sistema eléctrico nacional interconectado a varias plantas generadoras. Janovi Delgado, de Noticias SIN, nos cuenta más. Así permanecieron las calles por unas 5 horas tras la avería que, según el vicepresidente de la CDEE, se debió a la contaminación y falta de mantenimiento en esa subestación, situación que generó malestar entre los ciudadanos. Pero un apagón fuerte, un apagón que si vuelve a suceder fácilmente, nos vamos a tirar a la calle todas nosotras, la madre de familia, la dueña de negocio. Se fue, llegó como a la 1 y pico, y se fue tuvo un ratico y se fue, no amaneció luz. Oficiándose uno, con un trapo mojándose y tirándose fresco con un tacaitón. Un sistema que colapsó producto de un incendio, de explosión e incendio de un aislador en la subestación de Itabo, y eso ocasionó una salida en cadena de las plantas. El representante de la CDEE explicó que el equipo que presentó la falla no tenía activado una protección de barra. Para la planta volver a entrar necesita tener barras calientes, entonces eso lleva 4 o 5 horas para volver a restablecer el funcionamiento e ingreso de las plantas. Inicialmente se había informado que la avería se produjo en la subestación Eje Jaina, por lo que de inmediato la empresa emitió un comunicado en la que dijo: en la planta Jaina Turbogas no se registraron incidentes ni hubo explosión alguna. Eje Itabo, tal vez el inicio del nombre confunde, porque Eje Itabo, pues empiezan ambas con el mismo. Mientras, la Policía Nacional dijo que aumentó el patrullaje con el fin de evitar que el apagón fuera aprovechado para realizar actos delictivos. Hasta el momento no se han reportado ningún hecho delictivo de magnitud que pueda consternar a la sociedad dominicana. Se tuvo un control policialmente. Estaba preocupado, cada rato estaba acostado y miraba por si acaso. De suerte que se detectó rápidamente dónde estaba el fallo, y eso nos permitió sencillamente coordinar para entrar nueva vez las unidades a servicio. Este domingo, el vicepresidente de la corporación dijo que de los 560 circuitos ya se encuentran en funcionamiento 537. Para este martes está previsto una reunión con miembros de la CDEE y personal técnico de la planta Itabo para presentar un informe final. Janovi Delgado, Noticias SIN. Los familiares de una mujer de 65 años denunciaron que su hijastro la tenía secuestrada en Caracas, Venezuela. La mujer presenta signos de maltrato físico, psicológico y de tortura. El esposo de la víctima también estaría en las mismas condiciones.
Así, en estado de inconsciencia y con golpes en la cara y diferentes partes del cuerpo, fue hallada en un edificio de Venezuela por sus familiares Graciela Cortina, de 65 años. Bueno, nosotros teníamos una sospecha de que mi hermana estaba en problemas porque la llamábamos y como que cuando estaba hablando le quitaban el celular. Denunció que la víctima vivía con su esposo desde hacía 30 años en Caracas, pero que de forma inexplicable perdieron todo contacto con ella desde hace 3 meses y entonces decidieron buscarla. Encerrada, primero un portón, después viene otra reja, después viene otra reja, después otra reja. Son 4 que tiene uno que pasar. Denunciaron que las marcas del sufrimiento casi les impide reconocerla. Bueno, una condición crítica, con un chicle pegado por toda la cabeza, por aquí. El pelo era una loca. Cuando yo le levanto la cara, que estaba así sobre una mesa así, y yo la veo con ese ojo así, pero eso es para ver. La familia, por sus propios medios, la trajo a Colombia para ponerla en tratamiento médico y denunció además que el esposo de ella también es víctima de maltrato por parte de su hijo. Llegó el hijo ese y lo encerró. Intentamos hablar con Graciela, pero dice no recordar nada de lo sucedido. No le puedo decir qué me pasó porque no recuerdo. Los familiares de Graciela culpan del maltrato a su hijastro. Valentina, la joven que le pidió la eutanasia a la mandataria chilena para dormir para siempre, no pudo vencer su enfermedad. Sus padres y la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, quedaron con una gran misión. María José del Solar de Mega nos cuenta de qué se trata. Y aunque la esperanza terminó, el alegre amarillo acompaña la despedida de Valentina Maureira. Es que esta joven de 14 años había decidido dar la batalla para vencer la fibrosis quística, aunque desde hace un tiempo solo quería irse y no regresar jamás. Solicito hablar urgente con la presidenta porque estoy cansada de vivir con esta enfermedad. Y ella me puede autorizar la inyección para quedarme dormida para siempre. El video se viralizó de inmediato y la mandataria llegó a visitarla al hospital. 3 meses después, Valentina falleció. Este jueves, su vida se interrumpió por una insuficiencia respiratoria. La Vale fue una luchadora hasta el final, pero estaba muy cansada. Ya no podía más. O sea, lo último que le dijo mi mamá en la madrugada fue perdí la batalla. Porque sé que estaba su tiempo contado y la guasapió la presidenta, como dice la Valentina, llegó al toque. Y le pidió que se hiciera respetar lo que le había pedido cuando fue la primera vez. Con valentía le encomendó una misión antes de despedirse. Hacer un hospital tipo clínica, pero público, para todos estos niños de enfermedades raras. A eso le sumó casas de acogida y una maratón a nivel nacional por la donación de órganos que será el 12 de octubre. La fundación que la apadrinaba ya adelanta trabajo para que la historia no sean solo palabras. Hace 2 días atrás estuvimos en el Congreso con el presidente del Senado para tirar una ley donde los niños sean cubiertos hasta el día de su muerte. Valentina es sinónimo de coraje, un ímpetu que sus amigos reconocen con gran dolor. Ella quería ser una niña normal, igual a todos nosotros. La veíamos sufriendo a la Vale, pero como ella quería era irse, ahora está descansando la Vale, como ella lo quería. Lo único que quería, su sueño era vivir y que hay personas que por tonteras reclaman y ella que estaba ahí luchando día a día. Y un ejemplo a seguir porque no es fácil. Y esta es la última canción que escucho y quiero cantar al Señor. Hoy no solo el debate sobre la eutanasia es parte del legado de Valentina, también sembró la pregunta de cómo se le dará una mejor calidad de vida a quienes padecen duras enfermedades. Valentina se fue esperando que nadie más tenga que sufrir como ella. Gracias también a toda la gente, a todas las personas del mundo que me han apoyado. Es el momento de una pausa comercial, pero no se despeguen porque ya regresamos con más información aquí, en Pulso Latino. En breve. ¿A qué se debe que en Colombia varias niñas tengan el síndrome de la Bella Durmiente? ¿Quieren saber quién acompañó en los entrenamientos a Cristiano Ronaldo? Detalles al final de la emisión.